Ok, muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por sus preguntas y creo que usted siempre tiene esa particularidad de hacer muchas preguntas compiladas en una sola, ¿no? Y bueno, como siempre he dicho, trataré no inventar nada, sino más bien compartir lo vivido con respecto a la pregunta con usted. Y sí, yo entiendo muy bien, usted decía que yo he colaborado también en las parroquias urbanas de Guayaquil, pero he hecho también experiencias de misiones en las zonas rurales, como por ejemplo Colonche, San Carlos de Naranjal, El Empalme, Canuto, Bramadora, Balsar, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, conociendo un poquito la estructura eh, eclesial y rural del Ecuador, entonces contarle un poquito, ¿no? Bueno, yo de todo corazón le agradezco mucho al padre Enzo en cuanto a la animación misionera. De verdad, él me ha ayudado mucho a tener ese empuje, ¿cómo se llama? Impulso, ¿sí? Misionero en cuanto al interesarse, digamos, de las parroquias, está con la gente, porque de ahí he conocido exactamente las realidades parroquiales, las personas, los problemas y las alegrías. En una sola palabra, yo diría que la animación misionera me ha ayudado a llegar a comprender que hay un despertar laical en la arquidiócesis de Guayaquil. De verdad, los cristianos católicos en Guayaquil de verdad se preocupan, ¿no? Se preocupan mucho por sus parroquias. Cada uno quiere hacer algo sin de todas maneras generalizar la cosa, ¿no? Pero de todas maneras hay un buen aire y hay un buen inicio, una buena base, hay una buena base. Creo que faltaría ahorita a los pastores de hacer lo que de su deber para aprovechar de ese despertar de los laicos o de los fieles en las distintas parroquias de la arquidiócesis de Guayaquil. En cuanto a las zonas rurales, de verdad llegué a aprender que son los pobres que nos evangelizan. Son estas personas del campo, estas personas sencillas, débiles hasta abandonadas que de verdad nos evangelizan. Algunas veces yo antes de ir a este campo de misión de una semana que organizamos, cuántos meses de preparación, pero cuando uno llega deja totalmente aparte lo que ha preparado y entra en el ritmo del pueblo. Ahí entiende muy bien y ahí hace proficuo y fructífero su misión. Algunas veces nos preparamos y queremos ser profesores, queremos ser maestros en la vida de la gente sin conocer la gente. Creo que para mí, de verdad, una buena teología pastoral tiene que partir de la gente y llegar a nosotros y no nosotros ya preparar cosas para ir a aplicarse a ellos y ya nos regresamos. No. Mira, una cosa que me ha impactado mucho también es que son gentes, esas gentes del campo, son gentes que de verdad viven al diario y punto. Es lo que el Evangelio nos recomienda, ¿no? El vivir diario, lo que Dios nos da, aprovecharlo y hasta te dejan su cuarto, sus habitaciones para que el misionero pueda de verdad sentirse a gusto y compartir con ellos ese momentos con más intensidad.
la gente del campo de verdad me apasionan mucho, tienen mucho que decirnos y lastimosamente no generalizo, pero ellos necesitan más de la presencia de los sacerdotes, los pastores. Allá donde está caliente es difícil, creo que tenemos que meternos mucho más, pero se dice que no hay carretera, es difícil, no, entonces no puedo y poco a poco se les deja, ¿no? Ahí de lado, abandonados. Creo que tenemos unas lindas comunidades cristianas en las zonas rurales y que ellos son los primeros evangelizadores. Si uno quiere ser un buen evangelizador, un buen pastor, tiene que estar en el vivir diario de esas personas. Creo que es lo que podría yo decir de la primera parte de su segunda pregunta. Y para responder a su segunda pregunta que dice, volviendo al ambiente carcelario, ¿qué dificultad usted ha encontrado en el apostolado con los presos? Bueno, sabe que el hueso, en el hueso está puesto la carne, ¿sí? En el hueso está puesta la carne. Eso es un dicho de mi tierra para decir que cualquier actividad que emprendemos nosotros los seres humanos habrá alegrías, pero habrá también momentos de desolación, las dificultades y todo, ¿no? Pero yo no miro mucho a las dificultades, de verdad. Yo soy una persona muy resiliente, no soy una persona que me dejo por vencido, así o sea, por vencer rápidamente. Hay que ser resiliente y es cierto que la estructura carcelaria ya es todo un miedo, da miedo y uno podría decir yo no voy, pero entrando en las estructuras sociales, romper toda una barrera de dificultad, romper toda una barrera de dificultad. Y para mí creo que fue lindo los momentos compartidos con los presos y en los presos en sí no ha habido un gran problema, una gran dificultad y usted sabe que uno que llega entre los cuatro muros se vuelve algunas veces entre comillas niños te escuchan y todo muchos quieren de verdad escuchar, conversar un poquito. Mi presencia, nuestra presencia como agentes pastorales allí es un alivio muy grande para ellos, ¿no? Sí, las dificultades que yo podría tal vez subrayar algunas veces las recaídas, pero bueno, para evitar esas recaídas no basta solamente crear estructuras carcelarias, sino más bien los agentes funcionarios carcelarios también tienen que llevar el trabajo que ellos hacen con vocación como un servicio a la nación, como un servicio a la nación. Pero sí, yo no critico, no quiero criticar, no pretendo, pero yo veo que hay que meterse más y yo subrayo mucho ¿cómo se llama? La vocación, hay que tener vocación. Uno que tiene vocación buscaría a dar un cambio en la vida del otro, ¿eh? Ya que estamos aportando un cambio en la vida del otro, estamos de verdad ayudándole a vivir como un ser humano, a vivir con más dignidad. Entonces, ese aspecto sí me ha molestado mucho y ha sido para mí dificultades mayores en cuanto al trabajo con presos, ¿no? Y le voy a leer un texto que he publicado en un artículo, ¿no? En un artículo creo que muy interesante, tal vez
podría aludir o ilustrar un poquito lo que acabo de decir. Yo decía la revista, fue en la revista así, Iglesia Sin Frontera, ¿no? Donde yo decía así eso, lo siguiente: al preso uno no se le acerca como si fuera un tablero vacío sobre el cual hay que empezar a escribir, ganar su amistad y su confianza predispone para un trabajo con resultados maravillosos, ¿no? Aunque la recaída es uno de los desafíos frecuentes que se siente que se tiene que tener en cuenta, el trabajo con las personas privadas de la libertad es de considerar que es posible el cambio para el bien, ¿sí? Es de considerar y considerar que es posible el cambio. Más bien hablar de dificultades, yo me quedaría muy optimista de que si la estructura da miedo, el ambiente da miedo, pero son los seres humanos que están ahí y que necesitan de nuestra presencia. Y a pesar de las recaídas, de todas maneras hay que seguir trabajando con vocación. La tercera parte de su segunda pregunta dice lo siguiente, ¿no? Y dentro de la iglesia ha habido dificultades. Sí, lo que yo diría en una sola palabra es que a pesar de ese despertar laical en la iglesia, falta también mucho por hacer en el sentido de querer o de buscar a trabajar en equipo, a trabajar como una sola familia. El egoísmo es un gran riesgo a una pastoral o a las pastorales que tenemos en la arquidiócesis de Guayaquil, porque todos quieren trabajar, pero aparte como una isla y decir yo, soy yo, soy yo, soy yo. El ego no ayuda para nada, sino más bien trabajar como una sola familia. Creo que ayudaría y ayudaría muchísimo. Si se podría tomar en cuenta eso, creo que la pastoral de verdad iría mucho mejor. Y para terminar, también no hay discipulado sin misión. La Aparecida la ha dicho muy bien, ¿no? Aparecida es un documento magistral que dice que discipulado misión. No hay separación entre la misión y la formación. Creo que se tiene que invertir más en la formación de nuestros laicos, de nuestros agentes pastorales, nuestros fieles, nuestros cristianos, y ojalá que se tome en cuenta. Gracias.